Pues pasó lo que se temía, porque en una entidad, Michoacán, todos andan armados y no hay orden. Están los marinos, están los miembros del Ejército Nacional, está la Policía Federal y aparte hay grupos que por fin ayer estallaron y que lo único que se puede prever es que se compliquen más las cosas. 11 muertos se reportan de Michoacán, entre ellos un hijo del fundador de las autodefensas, Hipólito Mora. Es un saldo que da el enfrentamiento entre fuerzas de este y el americano. Una balacera que se extendió por lo menos 5 horas. El comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, está con las manos atadas, prácticamente, porque tampoco a él se le respeta. El choque se registró en La Ruana, en Buenavista, Tomatlán. Creo que La Ruana fue el lugar inicial donde nacieron las autodefensas, ¿no? Sí. Porque eran objeto de persecución, de sometimiento, secuestros, amenazas, de talabosques y gente que se dedica al trasiego de drogas. Así es. El funcionario federal dijo que los hechos se deben a un pleito entre Mora y el americano. Pues no es eso lo que queremos que nos informe, señor. Queremos que usted ponga orden con la autorización que tiene de virrey prácticamente de la entidad. El producto de Limón encabezó el movimiento de guardias civiles en La Ruana, municipio de Buenavista, para detener las extorsiones atribuidas a miembros de los Caballeros Templarios. Y este enfrentamiento produce 11 muertes por lo pronto. Hipólito Mora, uno de los fundadores de los grupos de autodefensa de Michoacán, explotó contra el comisionado Alfredo Castillo por la muerte de su hijo. Integrantes de Fuerza Rural que encabeza el americano se enfrentaron con los elementos de Mora. Al inicio de la refriega en la entrada a la localidad de Felipe Carrillo Puerto, contó Mora, los rurales irrumpieron con granadas y accionando fusiles de grueso calibre. Primero mataron a mi hijo y luego a otro muchacho, confirmó en entrevista. Tras la muerte de Manolo Mora, de 32 años de edad, el choque entre los grupos se prolongó por más de 2 horas, con un saldo de al menos 6 muertos. La zona militar está cerca, a 1 hora de distancia, pero no se presentaron para poner orden. Sí, uno de los reclamos que dio Hipólito Mora hacia Alfredo Castillo es que no hubo el apoyo, que ya Hipólito Mora había avisado que el americano los había amenazado, que andaba rondando la zona, y que a pesar de que en el momento en que hace el ataque el americano, estaba por ahí la gendarmería y otra fuerza, que no, que se van y los dejan solos, dejan sola ahí a la policía rural, que es a donde pertenece Hipólito Mora, y que pues era muy desventajosa ahí la lucha, ¿no? Porque los dejaron solos en una barricada, y que por eso fue que se dieron tantas muertes, entre ellas la de su hijo. Y le reprocha a Alfredo Castillo que se dieron la vuelta, y por otro lado, Alfredo Castillo dice, no, es que sí intervenimos. Entonces ya no sabes a quién creerle, pero ahí al parecer estuvo muy disparejo el enfrentamiento. En días recientes, Mora, quien se levantó en armas junto con José Manuel Mireles, hoy preso en Sonora en una cárcel de máxima seguridad,
insistía en que la violencia estaba de vuelta en Michoacán y llamaba al comisionado a visitar la zona y hacerse cargo del asunto. Mexicano, no le creas al gobierno, levántate en armas, vamos a la revolución. Órale, fue un grito de batalla que encendió los ánimos de todos sus seguidores. Y los va a tener. Ahí está el problema, los van a tener. El problema no es el enfrentamiento, sino queremos que nos expliquen cuál es el problema entre el americano y Hipólito. Bueno, Hipólito insiste en que el grupo del americano es un cartel y reclama a Castillo, que señalaba que todo estaba bien. Esto fue después de que se dio el enfrentamiento en que murió su hijo. Nos vamos a morir como los muchachos que están muertos. A algunos políticos solo les interesa el dinero, robar hasta hacerse ricos, aunque el país se muera de hambre. Llevo 50 minutos pidiendo ayuda y no llega nadie. Luchen todos, saquen las autodefensas. Que les valga poco lo que está pasando. No sean cobardes, defiéndanse hasta la muerte. Viva la gente pobre, viva la gente, viva la revolución de nosotros los pobres. Oye, son palabras ya mayores y una situación que se salió de orden porque no entendemos, nosotros que estamos a distancia, por qué les han permitido que esas fuerzas irregulares tengan armas de alto poder. ¿Y por qué las incorporaron a la estructura misma de la fuerza pública? ¿Cómo a dos grupos rivales capaces de enfrentarse, que ya habían manifestado esa animosidad, se les permite tenerlos bajo el mismo techo, ¿no? Ahora Alfredo Castillo saca una nueva norma en donde se va a detener a cualquier ciudadano que porte arma en una zona en donde él no funcione como autodefensa, o que no sea su municipio o su estado, su lugar, su pueblo. Entonces ahí viene otro problema en donde si ven a alguien armado van a tener que investigar si pertenece a esa población y si no, detenido. Pues eso ya lo había señalado desde antes, pero no funciona, porque tienes que identificar a cada uno de los hombres armados, aunque es irregular que porten armas. Sí, estaba establecido desde que inició. Lo que va a cambiar, y se están alborotando, es porque a partir del 15 de diciembre, si tu comunidad ya estaba segura, te tenías que ir. Por eso las cosas se vuelven a calentar, porque entonces dicen, no, mi comunidad todavía no está segura. Y vuelven a empezar. Cállate. Está programada una elección que con este tipo de dificultades se va a ver impedida totalmente, porque la gente no va a acudir a las urnas. Bueno, hay que señalar que sobre todo en Michoacán está localizado en unos cuantos municipios, en Tierra Caliente. El resto de Michoacán no tiene ningún problema. No así en Guerrero, donde la zona afectada es más extensa y las elecciones son más próximas. Pues vamos a esperar a ver qué sucede, pero ya al gobierno se le fue de las manos. Ya una cantidad de muertos como la que se señala ya es muy alarmante, y esto, en vez de disminuir, tiende a crecer. Sí, sobre todo que el americano salía en fotos con gente del crimen organizado. Nunca nos dijeron por qué a él no lo detuvieron, mientras que Mireles está pasando las de Caín por traer una pistola. Rafael Tirado Tapia, de 52 años, de Central de Abasto. Tanto relajo que he oído con la Casa Blanca, la balacera de ayer, etcétera. Yo me pregunto, ¿y la tuta?
porque se estaban destapando muchos políticos y de repente, ¡pum!, ya no está. ¿Qué misterio hay detrás de todo esto? En cada hecho importante hay un misterio en este momento en nuestro país. El tal Alfredo, encargado de las cuestiones políticas en Michoacán, acababa de asegurar que lo tenían copado, que ya le habían cortado todos sus sistemas de acondicionamiento, de provisionamiento. Pero, pues por lo que vemos, se están burlando la tuta y sus secuaces de las autoridades. Pues cómo, ¿no? Sí. Ayer fue el tiroteo. Antier dijo Alfredo Castillo, todo está controlado. Hay conciertos a donde asisten 15,000 gentes. Hay actividades culturales, actividades de todo tipo. Michoacán está en calma. Sí, la tuta había emitido una especie de testamento político, pero yo creo que en este momento está muerto de risa. Y así seguirá quién sabe por cuánto tiempo.